infancia, mis letanías invocaban seres y objetos sobrenaturales y buenos, torres de marfil, puertas del cielo, arcas de la alianza. Después, cuando mi pensamiento se instaló poco a poco en una visión más terrena y natural de las cosas, las letanías comenzaron a variar para incluir otros personajes e ideas, héroes y artistas, amigos y episodios históricos, utopías políticas, y de ese modo llegué a discretas certidumbres y mi lista de invocaciones y alabanzas se redujo notablemente. Ahora, por ejemplo, puedo compartir aquí una letanía destinada a producir sus ecos en el gran panteón de la literatura, porque ahí, mientras miro, recuerdo o imagino libros y autores, hay nombres que despiertan mi veneración y mi agradecimiento. Dicen los que saben que de ese modo reconoce uno como lector a sus clásicos. José Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco. En ese terreno contamos en San Luis Potosí con una breve letanía de autores nuestros: Manuel José Otón, Félix de Aguajare, Joaquín Antonio Peñalosa. Ellos, por su parte, tuvieron en vida sus propias invocaciones, autores favoritos, influencias. Aunque en San Luis Potosí hemos recibido también la visita de grandes escritores. Uno de ellos, inolvidable y luminoso, estuvo entre nosotros durante algunos días del mes de mayo del 2008. José Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco. Una idea de la que muchos intelectuales y científicos se han valido para reconocer y explicar sus deudas y sus aportes, se le atribuye originalmente a Bernardo de Chartres, quien vivió en el siglo XII. Esta fue retomada muchos años después por Isaac Newton, que en 1676 la parafraseó en una carta a su colega Robert Hooke. Comillas: si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Cierro comillas. Sí, y cuando esos gigantes se van de la vida, nos hacen sentir un tipo diferente de orfandad. Aquellos días del 2008, el gigante José Emilio Pacheco recibió del Ayuntamiento de San Luis Potosí un premio a su mérito literario. Y como todo gigante, torpe y risueño, metido en un mundo que parecía quedarle chico, lo vi recibir de manos de nuestra autoridad municipal el reconocimiento. Después, extrajo de su saco unos pliegos que leyó ante el público congregado para homenajearlo en el patio de nuestro Palacio Municipal. Atestigué, un par de horas antes, cómo se puso a escribir a mano ese discurso en la cafetería de un hotel cercano a la Plaza de Fundadores. Luego, cuando lo leyó, tuve que reconocer su maestría y la claridad de su pensamiento, su dominio del lenguaje, al notar que esas hojas de papel manuscritas no mostraban ningún borrón o enmendadura, y yo, sobre sus hombros, pude percibir con claridad sus ideas y sus reclamos. Entre todo aquello, no obstante, destacó para mí un bello símil donde equiparaba a la poesía con un barquito de papel que en medio de las corrientes de una sociedad violenta y violentada proseguía su rumbo a duras penas y sin hundirse, mostrándose en la línea del tiempo como un símbolo de solidaridad humana y esperanza. El gigante José Emilio Pacheco nos señaló en el horizonte literario por encima de sus hombros, a través de sus ensayos en Inventario, el espacio que publicó semanalmente en la revista Proceso, autores y obras y episodios que mucho ampliaron nuestra comprensión de la historia de la cultura mexicana. Eso me hizo tener siempre un alto reconocimiento a su mexicanidad crítica y plural. Su obra poética y narrativa, además, nunca ha dejado de imponérseme con la hondura de su pensamiento y la gran calidez que ponía en su mirada y sus palabras al abordar o diseñar temas, personajes, versos y ambientes. Durante su estancia en nuestra ciudad en 2008, José Emilio Pacheco sufrió una caída accidental en el hotel donde se hospedó. Nada grave, aunque sí una prueba de la torpeza y el descuido con que movía ese cuerpo de gigante literario
que entonces contaba ya con 69 años de edad. Y también algo que debió de habernos acarreado un sentimiento de fatalidad, porque no hace muchos días, al anochecer, el viernes 24 de enero, mientras estaba solo en su estudio en la colonia Condesa de la Ciudad de México, poco después de haber enviado su último inventario a la revista Proceso, José Emilio Pacheco tropezó con algún montón de libros. Al caer, se golpeó en la cabeza y, como todo gigante, tardó en levantarse. Cuando llegó a casa su pareja, Cristina Pacheco, ella, habiendo vivido montada sobre los hombros de él, y él, habiendo vivido montado sobre los hombros de ella, lo encontró fatigado y somnoliento. Luego cuidó que su hermoso y tierno gigante se acostara, y a la mañana siguiente ya no pudo hacerlo despertar. Después, la tarde del domingo 26, tras un acuerdo familiar de Cristina con las dos hijas de ambos, donde se decidió evitarle a ese gran intelectual, más modesto cuanto más alejado del poder, un estado de vida vegetativo, el gigante rindió ante la muerte su enorme cuerpo y nos dejó huérfanos y tristes, con el consuelo permanente de su obra y su ejemplo. Ay, José Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco.